From School Football, Alberto González. Bergkamp, 43 from the Netherlands, Valentin Manguers, 44, 54 from Ludwig, Thomas Gatti, 55 from Austria, Jan Bader, 56 from Portugal, Gustavo Locato, 57 from France. Gonzalez, Garcia just getting ahead of his good enough. Bueno, pues ya finaliza la Copa de Europa de Torremolinos, Duatlón. No me he encontrado como yo esperaba. Y bueno, he hecho todo lo que he podido. Sabía que ese punto de carrera no lo tenía y bueno, me he quedado un poco atrás corriendo a lo que podía, básicamente. Al terminar la primera carrera a pie, pues quedaba unos 500 metros y yo veía que, bueno, estaba en puesto medio, o sea, yo pensaba que lo tenía controlado. Digo, bueno, sé que obviamente no estoy donde quiero estar, pero no confiaba en mi potencia en bici. Y bueno, lo primero que he visto al montarme, he visto el pulso a 187 y digo, hostia, pues, yo tampoco sé a cuánto me subo cuando vengo de nadar, pero esto, hostia, esto está alto. Es decir, que está costando más de la cuenta. Y nada, bueno, he quitado la pantalla, he puesto otra y ya no he visto ningún pulso más. Pero bueno, luego he visto datos también seguí alto. Y en la bici pues he progresado porque era un circuito difícil de adelantar. Y una vez tenía una buena posición, bueno, pues ha sido un poco error táctico en un momento en el que tendría que estar a rueda, pues me han pasado bastante rápido y han aprovechado la cuesta. Y claro, ahí ya he vuelto atrás y ya como que no es que haya tirado la toalla, pero he dicho, mira, voy a seguir progresando poco a poco, pero no voy a tener prisa en llegar al frente. Era un grupo grande y yo no veía mucha fluidez. Da un relevo fuerte, lo acompaña otro, pero nadie le sigue. Y claro, es como que nadie se quería mojar y yo pensaba que cuando iban estos puestos de atrás en esta primera vuelta, yo pensaba que iba a haber gente que lo iba a intentar, pero veía que el ritmo seguía igual y bueno, es el pasar al relevo rápido. Yo siento que sí se ha ido rápido. Pero bueno, yo creo que la gente ha querido ser más táctica, más reservada. Tampoco es un circuito en el que puedas escaparte así de primera, a no ser que ya se haya hecho una escapada en la carrera antes o en la supuesta natación, pero si no es complicado, porque bueno, con la Gran Avenida si no hay esta colaboración es complicado que se haga escapada. Y bueno, pues al final la última vuelta he podido hacer optimizar la transición, no he salido tan mal de la transición. Pero es verdad que llevaba tanto tiempo sin hacer una transición y yo creo que haciendo una carrera a pie anterior, o sea, como el duatlón, he sentido mucho calambre en los gemelos y he decidido pararme. Decidí pararme por estirar un poco y volver a sentirme bien, pero es algo que me suele pasar, pero hoy, no sé, el instinto ha sido pararme y decir, bueno, pues paro, estiro un poco y nada, me ha pasado gente, pero bueno, no le he prestado mucha atención. Yo lo que quería era volver a retomar el ritmo de carrera y no tener estos problemas. Y bueno, 3 vueltas, creo que es un poco de regresión, pero ya está. He dado todo lo que tenía y como hemos comentado que esto forma parte del proceso y para ganar también tienes que perder, estar en el hoyo y darte cuenta el margen de mejora que hay. Lo bueno de esto es que a mí cuando tengo estos
esto, bueno, no digo un fracaso, pero como un mal resultado, obviamente, es cuando más aprendes. Es cuando sacas la libreta y dices, venga, ¿qué hay que mejorar? ¿O qué entrenamiento hay que hacer? ¿En qué podemos...? Al final es sencillo, ¿eh? Seguir entrenando la carrera, que por suerte mi tendón de Aquiles no se ha quejado de nada, que es que al final es algo que tengo que estar contento, estar sano y bueno, pues que principalmente venía aquí a disfrutar, a entrenar, a sentir la competición, que al final eso es lo que importa. Y bueno, es verdad que, bueno, es que te empiezas a dar cuenta, te das cuenta del nivel que hay. Es decir, la gente ya está compitiendo, está en la dinámica de competición y a la mínima que tú no estás a tu 100%, pues te adelantas mucho, que ha sido hoy el caso.